Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Como siempre, los vamos a invitar a hacer un ejercicio. A ver, durante las últimas horas o el último día, ¿cuál ha sido la emoción que recuerda haber sentido? ¿Ha sentido alegría? ¿Ha sentido tristeza, rabia, pena? ¿Qué emoción recuerda haber sentido en las últimas horas? Otra pregunta ahora. ¿Usted sabe si esa emoción se aprende, se puede trabajar, se enseña? ¿Alguien le ha enseñado a trabajar? ¿Ha puesto este tema también en discusión? ¿Ha hablado sobre este tema? Bueno, nosotros lo vamos a hablar acá. Le agradecemos desde ya que nos acompaña. Es el director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile y además, ojo, es impulsor de una ley de educación emocional, impulsor en Chile y en Latinoamérica. ¿Sabía usted que existe esta ley que duerme en el Congreso? Nos acompaña Arnaldo Canales. Muchas gracias, Arnaldo, por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio, feliz de compartir y aprender un poquito más de educación emocional. Quisimos partir la entrevista, claro, haciendo la invitación a que nos contaran o que pensaran, ¿no?, quienes nos están viendo, qué emoción ha predominado en ellos durante las últimas horas para llegar a aterrizar un poquito esto, porque no se habla mucho, se habla quizás de controlar las emociones, pero no tanto de estudiarlas ni menos de enseñarlas. Claro, efectivamente hoy día lo que vino a ser la pandemia, Sí. y esto ha sido un tema que ha sido mundialmente aceptado y resignificado, es que el mundo emocional se puso en la mesa, es decir, vino a sacarnos el velo y entendimos que está la frustración, está la ira, está la rabia, está la ansiedad que hoy día viven muchos chilenos, y ese mundo emocional no ha sido educado. Si bien efectivamente hay un proceso de formación a través del mundo emocional, las emociones son respuestas fisiológicas, por lo tanto me llega la emoción y yo soy el responsable de ver qué hago con esa emoción. Y ahí viene un poco el trabajo que hacemos también en buscar estos espacios de formación a través de la ley y otros elementos más que trabajamos en la Fundación. Sí, vamos a profundizar, por cierto, de este proyecto, o de esta ley, ¿no?, de esta iniciativa, pero para ir al fondo del asunto, claro, una emoción llega, es inevitable sentir la emoción, la diferencia es cómo la identificamos, incluso semántica, ¿no?, de cómo la nombramos. Claro, bueno, Antonio Damasio, uno de los mayores neurocientíficos del mundo, dice, siempre el cuerpo me avisa antes de la emoción. El cuerpo es mágico, el cuerpo nos está siempre dando esta primera conexión con esto que sigue siendo medio etéreo, ¿cierto? Es como olor a incienso, es decir, como una figura que todavía el mundo emocional no ha sido resignificado, como te decía. Pero esta respuesta fisiológica sí tiene un proceso que puede ser entrenado, enseñado, modelado y regulado. Y eso tiene que ver con uno de los primeros pilares o dimensiones que tiene la educación emocional, que es el desarrollo de competencias emocionales. ¿Y qué es el desarrollo de competencias emocionales? Es que lo que hablábamos fuera de cámara es decir, bueno, yo como chileno voy caminando, le digo a un amigo, ¿cómo está? Ando chato. Y la palabra chato no existe, es una palabra que Pero perdón, todos lo entendemos más o menos. Más o ¿no? menos, Claro. pero puede ser rabia, tristeza, ira, frustración, desgano, enojo, decepción. Entonces, y uno siempre dice, ¿chato de qué? Porque nosotros, en promedio, un adulto no reconoce más de 4 emociones. Y una persona con un abecedario emocional debiese reconocer al menos 35 emociones de las más de 500 estados y emociones que hay, al menos en el libro del universo de las emociones de Rafael Vizquerra, que es uno de los máximos referentes en Hispanoamérica. Cuando yo conozco la emoción y sé el mensaje, le pongo nombre, puedo ver a qué me invita, a qué me mueve, analizar el contexto y sobre eso viene la regulación. Y eso después viene la autonomía emocional, que soy capaz de tomar conciencia, y ahí viene la conciencia emocional, que eso es parte también de todos los comportamientos y conductas de riesgo que nosotros tenemos. La droga es buscar experiencias emocionales, el alcohol, el mismo tema de la sexualidad, cuando me han pedido también algunas veces jornadas para trabajar educación, por ejemplo, de tránsito. Voy a poner un ejemplo muy simple. Sí. Tú te pones un semáforo y ves que quedan 15 minutos para cruzar y hay 4 personas al lado tuyo. Hay algunos que van a cruzar corriendo. No tienen esa capacidad de poder tomar conciencia sobre esa impulsividad que lo invita al correr. Hay otros que se regulan, respiran, esperan los 15 segundos y caminan. Están haciendo lo correcto y así funciona. Cuando soy consciente de mi mundo emocional, soy capaz de poder darle tiempo y entender la importancia que tiene ese mensaje emocional en mi vida. Y eso pasa por las conductas de riesgo, vinculadas principalmente que hoy día que nos convocan todos los días con la violencia. Sí. La rabia es una emoción muy importante en la sociedad, es la emoción de la justicia, es la emoción que pone límites. El problema no es la emoción, es la conducta y el comportamiento que yo tengo, que es de regulación, que está ahí en violencia. Entonces, no todo el mundo se agarra a combo. Hay gente que tiene rabia y no es capaz de hacerlo porque tiene esa capacidad interna. Y esto se entrena en los niños, se prepara, ojalá se pueda formar en los profesores, de ahí viene el trabajo que hace más en profundidad la Fundación. Pero es como llevar a la razón la emoción.
Bueno, ¿No se bloquean un poco las emociones pensándola tanto? Bueno, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es la respuesta fisiológica sobre algún estímulo externo o interno que yo tengo. Por ejemplo, voy a una montaña rusa y vivo una experiencia emocional que tiene una valoración distinta según la experiencia que yo tenga andando en montañas rusas. Puede ser terror, puede ser baja valoración, pero esa experiencia tiene que ver cómo yo soy capaz de ir modelando este proceso. Entonces, tomando en términos tu pregunta, decir, claro, la emoción llega, no puedo hacer nada, voy a vivir tristeza, mi hijo van a vivir tristeza, pero yo como papá tengo que ser capaz de validar, legitimar y aceptar esa emoción de mi hijo. Porque si yo, mira, y aquí viene el gran problema de lo que tenemos como sociedad, no legitimo y acepta esa tristeza de mi hijo va a percibir que estar triste es malo. Por lo tanto, cuando mi hijo tenga 16 años, si esto le pasa a los 6, va a ser el mismo papá que se va a preguntar por qué mi hijo no me cuenta nada, por qué esconde todo lo que dice, porque no tienen confianza. No hay espacios de clima emocionales y de seguridad psicológica. Y vienen después todas las enfermedades. Edith Heger, que escribió La bailarina de Auschwitz, que es una psiquiatra que fue discípula también de Víctor Frank, decía que la depresión es lo contrario a la expresión. Y funciona así. Es decir, fíjate cómo era pandemia. Haga actividades que les permitan regular sus emociones. ¿Como cuáles? Yoga, medite, cante, baila. Actividades que propician una modificación de mi estado emocional, que son más obstaculizadoras, como la tristeza, la ansiedad, y muchos de nosotros cocinábamos, hacíamos ejercicio, porque buscábamos este equilibrio. Entonces es un tema muy potente que llevado después a la formación implica una transformación social. Y ahí viene también el tema de la ley. Claro, es un tremendo tema porque inevitablemente todos nosotros, ¿no?, quienes nos están viendo, todos nosotros sentimos emociones, pero depende del tratamiento. Me hacía mucho sentido lo que decías, claro, que los niños no lloran, por ejemplo, que los hombres no lloran. ¿Cuántas generaciones crecimos así y que tenía consecuencias después? Hay una revalidación de las emociones, ¿no? Mira, yo te voy a contar una experiencia personal. Yo mucho antes que trabajara en educación emocional, yo tenía una relación con mi papá que era como los padres que iban a comprar cigarro y volvían a los 6 meses. Entonces yo no tenía cometimiento, norma, vínculo afectivo, no. Pero yo fui muy cercano a él por un tema de que me nacía. Y a los 38 años, mi papá le vino un preinfarto. Y yo lo empecé a llamar por teléfono, vivía en Curicó, y cada vez que cortaba yo decía, hay algo que yo no estoy haciendo, que era decirle que lo quería. Me demoré como 10 veces en estas llamadas en decirle que lo quería, yo hacerle ejercicio. Cuando lo hago, mi papá se queda en silencio 5 segundos, porque nunca había verbalizado una emoción. Estaba emocionado también. Claro, y se queda en silencio y me dice, hijo, yo también te quiero mucho. Y de ahí cambió todo. Los hombres hemos sido castrados emocionalmente. Nos enseñaron, como dices tú, los niños no lloran. A ver, en esta casa yo no quiero niños enojados, así que se me va a su pieza, se me encierra, se le pasa, respira, se regula, y cuando se le pase va a hablar conmigo. Mira el mensaje, toda la instrucción que le doy como mamá, que el niño de 5 o 6 años no puede validar su rabia, y la rabia es una necesidad insatisfecha. La rabia es algo que nosotros tenemos que entender que hay detrás de eso, porque los niños muchas veces expresan en rabia las tristezas, dolores que tienen. Entonces, como adolecemos los adultos, carecemos de esta formación, no somos buenos entes modeladores. Por eso los niños no lloran, siéntate como una dama, todos estos estereotipos que están hoy día siguen construyendo una sociedad, y donde la escuela también se tiene que hacer parte, pero además en estos objetivos triangulados, los padres, la familia. Y fíjate lo que ha pasado estos días. El femicidio que pasa con esta mujer en Haití, ayer en la Florida, toda la violencia que hay detrás de esto. ¿Cómo formamos? El 50% de los presos que hay en Chile parten su carrera delictual a los 13 años. Entonces, ¿qué pasó con las redes de contención de esos niños? Pobreza, delincuencia, droga. Entonces, hay que hacer algo, y existen casos de éxito en Chile, que es lo más importante. Es decir, ¿uno puede salir? Sí. Y esto funciona a través de esta formación. Claro, y nos tenemos que formar todos, ¿no? Los padres, los docentes, bueno, toda la sociedad entera tiene que hacer un cambio importante, el switch, el tema de las emociones. Te preguntaba también, bueno, por la ley de educación emocional que está impulsando en nuestro país, entiendo también en la región, en Latinoamérica, ¿se enseña la educación emocional? ¿Se puede enseñar las emociones? Porque también es algo que hay que trabajar desde muy pequeños, por más que un adulto yo creo que también lo puede lograr, ¿no? Que se empiece a trabajar en la edad adulta, pero lo prioritario, lo más importante o lo más efectivo sería empezar a trabajarlo desde que nacen, ¿no? Exactamente. Una vez Rafael Vizquerra, que es director también de la Fundación, uno de los máximos referentes, me dijo, Arnaldo, ¿tú sabes cuándo parte la educación emocional de un niño? Yo, orgulloso y casi clarito con la respuesta, ojalá de muy pequeñito, 4 o 5 años. Me dijo, no, la educación emocional de ese niño parte 20 años antes que ese niño nazca, con la educación emocional de ese futuro padre. Y hay que hacerlo con los jóvenes.
hay que hacerlo con los niños para que ellos sean los encargados de transformar esta sociedad. Y ahí viene lo que decías tú, la ley. La ley en sí misma tiene hartos cuerpos legales, subvenciones, incentivos para implementar programas en las escuelas, formación académica. Pero hay un tema que yo hablaba con el ministro hace menos de un mes que tuve la oportunidad de reunirme en una reunión con él, y le dije, ministro, Arnaldo, yo estoy haciendo muchas modificaciones y tratar de abarcar muchos espacios, sexualidad, equidad, género y todo. Le dije, ministro, focalícese en la ley 21.094, que es la ley de universidades estatales, la formación de formadores. Pida y exija que haya en las mallas curriculares de toda la universidad formación socioemocional. No puede ser que un docente, que un psicólogo, que un psicopedagogo, que sale de la universidad, vaya a la escuela a trabajar y que tenga que contener y adolece eso, que le pidan que gestione las emociones de los niños, que hable de regulación emocional y nadie adolece. Los docentes a mí me lo dicen siempre, Arnaldo, a mí nadie me enseñó eso. Y no solamente la educación emocional, lo que hay detrás de la educación emocional, que puede ser muy etérea, alguien no puede creer en esto, perfecto, pero ¿sabes dónde está la evidencia? A través de la neurociencia. Porque hoy día la neurociencia determina que la disposición emocional es la que determina la capacidad de aprendizaje. Sin disposición emocional no hay aprendizaje. Si el profesor no aprende neurociencia, cómo funciona el cerebro, el niño tiene esta disposición, porque la amígdala cerebral al finalmente recibe un mensaje, se bloquea, se genera este secuestro amigdaliano, le manda un mensaje a la función ejecutiva, y el switch del conocimiento, el niño que está frente al profesor muerto de miedo, no puede expresar. Nos pasa en las discusiones con nuestras parejas. Las mejores respuestas se hacen después que peleamos, los mejores argumentos. Eso funciona, entonces va todo de la mano. El mundo emocional tiene que ser, obviamente, condicionado a la evidencia científica que hay a través de esta parte que obviamente ojalá se incorpore en las universidades. Claro, y la evidencia científica, para decirlo bien en simple, ¿no? Es que un niño con pataleta o con miedo en una sala de clases va neurológicamente a aprender menos o con una peor predisposición al aprendizaje que un niño que está agradado y está cómodo en la sala de clases. Hay estudios, hoy día Harvard y hay dicho Howard Gardner, lo que hizo David Perkin o lo que hicieron Jacobson y Rosenthal en el 68 con el efecto Pigmalión, que es un trabajo muy simple. Fueron a una escuela, este psicólogo norteamericano junto con la directora se coluden estratégicamente y el psicólogo Jacobson dice, en esta escuela queremos informarle que hay niños con coeficiente intelectual muy alto. Le dicen a los profesores, wow, hay que apoyar a estos niños. Van donde los niños le dicen, niños, miren, ustedes tienen coeficiente intelectual, son muy inteligentes, así que van a tener los mejores resultados a fin de año. Llegan a fin de año, va de nuevo y efectivamente este listado de niños tenían los mejores resultados. Pero ¿cuál fue el engaño? Y la mentira es que nunca hubo ninguna investigación, nunca se hizo nada. Por eso las palabras tienen poder. Por eso las etiquetas que hacen los docentes, usted niñito muy flojo, las mamás, yo soy pésimo con las matemáticas, este salió igual que yo. Niños y niñas. Niñas y niños, atrás, todos. Claro. A mí me etiquetaban como bueno, yo era el pato malo, el que se entraba atrás, el que hacía bullying, el que no iba a llegar a ningún lado. Yo vivía en la Villa Frey en entornos de riesgo y a mí me salvaron los scouts. Digo, la vida me entregó habilidades socioemocionales porque tuve la oportunidad de a 2 cuadras de mi casa, me invitaron a jugar unos niños y eran scouts. Y de ahí me enamoré de esto y empecé a trabajar con niños después, muchos años después, en el Hogar de Cristo, en la aldea SOS y fui dirigente scout mucho tiempo. Entonces, el aprender haciendo existe hace muchos años. El tema es que hoy día hay que resignificar y hay que buscar esta necesidad de construir una sociedad distinta porque tenemos todas las conductas de riesgo, la impulsividad, el menosprecio, la ira, nacen de una incapacidad que hemos tenido de formación socioemocional. Entonces, la evidencia está ahí, está la formación, está el por qué hay que hacerlo. Fíjate que Felipe Lecalenier, psicólogo clínico, hizo un estudio, un metaanálisis, que Chile tiene la peor salud mental de los niños menos de 6 años. La violencia emocional de un niño en infancia es un predictor de la ideación suicida de un adolescente. Las heridas de infancia que tenemos, hablamos de los niños, pero voy a ponerte un ejemplo de adulto para los que nos están escuchando. Una herida de infancia muy concreta. La mamá y el papá que condicionaban el cariño y el afecto, el abrazo, a través del logro y de las metas que le imponían al niño, como traer un 7, venga para acá, mijito, que le hago un abrazo, venga, me trajo. El niño va a creer que a través de sacarse buenas notas le va a dar cariño a su papá y su mamá. Este niño inconscientemente tiene esa herida de infancia y termina creciendo, va al trabajo y termina siendo muchas veces un trabajólico, porque se queda hasta tarde esperando el reconocimiento y el cariño de su jefe. Es una herida de infancia.
está evidenciado. Y así está lleno de heridas de infancia, mujeres que han sido abusadas o hombres que han sido abusados, el género que después predispone ese dolor, muchas veces no puedo conectarme con ellos porque siento que ese adulto puede ser eventualmente un posible abusador. Está lleno de casos así. Sí, tremendos desafíos que nos plantean, sobre todo, ¿no?, después de lo que hemos vivido en los últimos años, el tema de la pandemia, cómo ha impactado a los niños, y retomar la ley de educación emocional para ver cómo se podría llevar esto a la práctica, no en una sala de clases como un ramo. Vamos a hablar de eso en particular al regreso de esta pausa. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Biobío, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Biobío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. La importancia de identificar, de hablar de las emociones, la educación emocional es parte de lo que estamos conversando con el director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, impulsor también de esta ley que les comentábamos de educación emocional en Chile y en Latinoamérica, Arnaldo Canales. Arnaldo, antes de la pausa hablamos, claro, esta ley que es algo objetivo, no algo concreto, ¿cómo se puede llevar a la práctica una ley de educación emocional? Estamos pensando en ramo, en la malla curricular, hablábamos de la formación de los docentes, por ejemplo, pero ya a nivel de infancia. En lo concreto, ¿cómo podríamos ayudar a esos niños, a las nuevas generaciones a desarrollar y trabajar sus emociones? Bueno, primero sensibilizar. De hecho, en la fuerza, el corazón de la educación está en el profesor. Hay muchos profesores que llevan 30 años enseñando de una forma y hay que desaprender. Por lo tanto, hay que sensibilizar y formar al profesorado, es lo primero. Después de esto, hay que implementar programas de formación socioemocional en la escuela. Y en lo práctico, en lo concreto, hoy día existen horas de libre disposición. Nosotros hemos hecho varias iniciativas en distintas escuelas donde esas horas de libre disposición hoy día se están dedicando 100% a educación emocional. Por ejemplo, voy a dar un tema del desarrollo del pensamiento crítico. Una actividad que propicie un espacio para trabajar, por ejemplo, la violencia en los niños, es poner un video. Hay uno que se llama, por ejemplo, El Puente, que son dos animalitos que cruzan un puente y discuten, niños de 6, 7 años, y empiezas a trabajar desde la dinámica, desde la reflexión, desde la lúdica que hay en el trabajo a través del trabajo en aula. ¿Qué harías tú? ¿Por qué pasó eso? El desarrollo del pensamiento crítico no se trabaja mucho, no hay espacio donde el niño reflexione. ¿Por qué le pasó eso? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hizo? Además del trabajo propiamente tal experiencial. Nosotros tenemos 5 talantes que son súper importantes, que son los 5 sentidos. Y todo eso genera memoria emotiva, la escucha, el tacto, el olfato. Cuando tú trabajas con un niño chiquitito, a través de estos talantes, a través de la música, generando qué sientes con esta canción y todo, empieza gradualmente a reconocer ese mundo emocional. Hay un trabajo que yo hice en Quilicura en un momento en una escuela que tenía que ver cómo era el cultivo de la bondad. Hoy día está el Instituto de Mente Sana de Richard Davidson, que trabajó con el Dalai Lama, que hablaban cómo cultivar la bondad y estas emociones prosociales que invitan al altruismo, al compañerismo, a la colaboración. Porque primero hay que entender que nuestra educación es una educación que construye trabajadores, es individualista, competitiva, y además somos desconfiados. Entonces, invitar a la colaboración en estos espacios implica el trabajo con los niños y obviamente que el docente conozca de qué se trata. Nosotros ahí hacíamos este trabajo en los días miércoles, 20 minutos, se juntaban las tías del aseo, mira, los invitamos a trabajar con ellos y ellos, estos niños, iban a hacer un trabajo de limpiar el patio, por ejemplo. Y esos niños despertaban primero el agradecimiento que le entregaba la tía por hacer ese aseo, activaba estas emociones prosociales, activaba el asombro, por lo tanto quería repetir estas actividades de forma permanente porque se sentía que estaba haciendo algo bien por el otro. Y además activa lo que se llama la compasión amorosa.
que a diferencia de la empatía, es mi genuina intención de intentar aliviar el dolor de otro ser humano. Nosotros estamos llenos de gente empática en el mundo, pero todo apaga en la tele cuando ya el dolor es mucho. Pero ¿cuántos de esos pasan ese umbral y se activan a ayudar a otro? Y ese es un poco es uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, trabajar en el mindfulness en la escuela, la atención plena. Hoy día los niños son tienen multifoco, tienen mucha dependencia también de las redes sociales. Las pantallas. Las pantallas, bueno, que hay mucho trabajo también de eso por hacer en Chile. Y ahí también se pueden propiciar espacios de reflexión. El autoconocimiento, ¿cómo trabajo la autoestima del niño? ¿Cómo trabajo el autoconcepto? Hay un ejercicio que yo hago con niños y que lo hago con adultos que tiene que ver con la autoapreciación, que tiene que ver con el cultivo de la compasión, pero desde una mirada de humanidad compartida, como se dice. Pregúntale a un niño, cuando tú llegas a tu casa, a tu marido, a tu pareja, lo que sea, ¿qué aprecias de ti? Y uno dice, wow, qué pregunta. Que soy simpática, soy buena persona, soy trabajadora. Ya, pero ¿qué más aprecias de ti? Y haz la pregunta 5 o 6 veces. Las personas generalmente responden las primeras 2 y las terceras ya no saben más del amor propio que tienen respecto a estas capacidades para encontrar aquellas herramientas o competencias que me permitan amarme en los momentos adversos. Yo voy a tocarte un tema que es muy sensible para muchos papás. La ideación suicida. El año pasado en Chile se suicidaron 1.900 personas y de eso el 30% eran jóvenes entre 15 y 21 años, 22 años. Un niño que se quita la vida, un joven que se quita la vida, es por la emoción de la esperanza. Pierden la esperanza. Y cuando buscan ayuda, abren un cofre y está vacío. No encuentran herramientas. No está la autoestima, no está el autoconcepto, no está la autoconfianza, no tienen la capacidad de entender la resiliencia de poder salir de esos momentos adversos. Renegaron la emoción de la tristeza y al final no quieren quitarse la vida, simplemente quieren aliviar ese dolor que sienten. Terminar con ese dolor, sí. Entonces es un tema tan profundo y es tan potente que la gente lo pierde de vista. Por eso seguimos trabajando de forma tardía, trabajando la enfermedad, bonos para el psicólogo clínico, leyes de salud mental, vamos al psiquiatra, vamos al psicólogo, psicoterapia, perfecto. ¿Y quién se preocupa de anticiparnos a la enfermedad? ¿Quién trabaja estos elementos en el colegio si el papá tampoco sabe? Y en este tema de la ley, porque no solamente se está impulsando en Chile, ¿no?, sino que también en otros países de la región, pero lo decía yo, ¿no?, está durmiendo en el Congreso y desde antes de la pandemia. Me imagino que ahora se hace aún más urgente, hay más estudios, hay más evidencia. ¿En qué está? ¿Sigue en el Congreso, no? Sí, sigue en el Congreso. Yo golpeo puertas todo el tiempo. Estos espacios para nosotros son súper importantes. Ojalá que un político que vea, oye, voy a tomar esta banderita, si esto es como William Wallace, hay que tomar la banderita y entre todos levantarlo. Fíjate que la ley Cholito salió en 6 meses. Entonces, ¿cómo este tema? Se lo dije a Marcela Cubillo, se lo dije al actual ministro, esta puede ser la ley que te pueda la ley más importante de los últimos 100 años porque te modifica una sociedad. Es lento, sí, es lento. No estamos viendo como Finlandia, Noruega, Suecia. Esto es un tema que obviamente nos tiene 1000 años de ventaja, pero hacerlo en Chile propicia los cimientos para hacer un cambio en el currículo. No puede ser que todo sea CIMSE, que todo sea el resultado, porque están todos preocupados de lograr la meta. Los papás eligen los colegios por el ranking, pero al final se dan cuenta que los niños salen de la universidad, sobran los cartones, como digo yo, y adolecen de emociones. Y lo más complejo de esto es que a nosotros nos contratan por lo que sabemos y en el 99% de los casos nos despiden por la forma de ser. Está el tema también, perdona, que se desarrolla mucho ahora en los últimos años, sobre todo, pero ya las empresas, en gente profesional en general, ¿no? Los trabajadores, comillas, habilidades blandas, sí, un poco exacto. eso, ¿no? La habilidad es blanda, mira lo perverso del sistema. Terminan siendo estas empresas gastando recursos de gerencia de recursos humanos, llaman a las consultoras, capacitación, vamos a ir a un resort a hacer un tema de escucha activa, mira la charla, 8 horas, o asertividad, o empatía, o resolución de conflictos. El constructo mental está tan arraigado en nosotros que es mucho más difícil hacer transformación, como dijiste tú. Entonces nos llenamos de estas consultoras que hacen un trabajo muy importante, con papelógrafos, con POSIT, nos separan por equipo, aplaudimos al que expuso, después nos pasan tallarines con marshmallow, las dinámicas, tallarines con marshmallow, estamos todos abrazados, terminamos la tarde cantando el Cumbayá, todos felices, pero tú llegas el día lunes al trabajo y no cambia. Porque no hay un trabajo sistemático, continuo y permanente en la charla que eso hace en diciembre, antes de irse de vacaciones, o cuando vean que hay una crisis, porque hubo un tema de moving laboral, un tema de acoso sexual, entonces hagan una charla, entonces al final somos siempre reactivos. Hay empresas en Chile, que no las nombraría, pero que tienen algunas, que son las menos, una malla. El trabajador llega a la empresa y tiene una malla de formación en competencias técnicas, pero también en habilidades socioemocionales, porque el 60%, incluso más, de los conflictos laborales son habilidades socioemocionales no desarrolladas.
Tremendos datos, lamentablemente se nos va el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte porque, claro, estamos hablando de esta ley que ojalá para formar desde más chiquititos, ¿no? 20 años desde el nacimiento, decías tú, para formar a los padres, pero ¿cuál es la importancia de que los niños nos vean, a los padres, a los adultos en general, demostrar las emociones? Porque uno mismo, de repente, sobre todo el tema de la pandemia, papás que se han quedado sin trabajo, que están agobiados, que están estresados, pero se cuidan y no lo quieren mostrar frente a los niños. ¿Es importante eso o despierta preocupación en los niños o nos acerca a los niños? Al revés, lo más importante es mostrarnos vulnerables. Creo que eso humaniza las relaciones en cualquier ámbito, desde la relación de pareja hasta el rol parental que tenemos con nuestro hijo. Si yo como papá limito, no visibilizo. Perdón, como papá, como jefe, mamá, como jefe. Como profesor. Bueno, pongamos el ejemplo, el jefe no tiene idea de que su comportamiento y conducta impactan en el clima emocional del equipo, en la productividad, la accidentabilidad, en la baja innovación, en la creatividad. Esto ya Google hizo un proyecto que se llama Proyecto Aristóteles y esto está comprobadísimo. Pero en el caso de la familia, de que yo estoy en mi casa, yo soy ente modelador. Y lo primero que yo daría como consejo es trabajar el triángulo emocional, que yo hago mucho de ese trabajo, que es el sentir. Póngale nombre a la emoción, vea a qué lo invita, piense a qué lo invita y después actúe. Dese ese tiempo y trabaje eso también con los niños. Y sobre todo, validar la emoción del niño, legitimarla, lo que te hablaba de la tristeza, y aceptar ese mundo emocional. Que el niño siente que cuando está triste, tiene a alguien que lo acoge y lo apoya. Si no va a pasar, y te lo comentaba también lo que pasó con un colega periodista que él decía, Rafa Cavada, oye, a mí me enseñaron a validar 2 emociones en mi vida, que era la rabia y la alegría. Y yo cuando estaba frustrado, triste, enojado, con miedo, siempre lo expresé a través de la rabia. Eso le pasa a gran parte de los hombres. Y eso nace de los estilos de crianza. Y si yo estoy en la casa y estoy con mi hijo, tengo que preocuparme y ser consciente de aprender. Nadie busca lo que no conoce. Si este tema les resuena, decir, oye, ¿será importante? Claro que es importante. Busco, hoy día la mayor biblioteca del mundo está en el celular. Es decir, el que quiera aprender lo va a aprender solo, si quiere. Y eso es lo lindo de la educación emocional, no ingeniería nuclear. Es algo que podemos entre todos ayudar a aprender todos los días. Claro, hay que conversarlo, hay que analizarlo y hay que dejar sentir las emociones propias y también revalidar la del resto, ¿no? Arnaldo Canales es director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, es impulsor de esta ley de educación emocional en Chile y Latinoamérica, que ojalá en nuestro país, ¿no? Por lo menos se retome la discusión, porque es un tema que sí o sí hay que abordar. Arnaldo, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias al espacio de Bio porque efectivamente estos espacios son tan necesarios, estamos con una segunda pandemia que es nuestra salud mental, así que gracias por eso. Claro que nos va a tardar años, ¿no?, trabajar esta segunda pandemia. Y a ustedes, por cierto, muchísimas gracias por, como siempre, estar conectados con la radio en sus distintas multiplataformas. Muchas gracias. Hasta pronto.